Ok, como dice el título, lo que hoy vamos a ver son ejercicios mayormente de funciones y pues más adelante vamos a ver ejercicios de los otros temas que han visto con Luis, que son inducción, conjuntos acotados, máximo mínimo, supremo e ínfimo, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos alcanza. Bueno, antes de comenzar con los ejercicios de funciones, vamos a hacer unas pequeñas definiciones que, que me faltaron ver. La primera definición. Sean f y g funciones en R. Con funciones en R yo me refiero a que sus dominios y codominios, tanto de f como de g, son subconjuntos de R, ¿no? Que es como siempre hemos estado trabajando. Bueno, en ese caso definimos las siguientes funciones. Vamos a definir la función f más g y su regla de correspondencia va a ser simplemente f más g de x va a ser igual a f de x más g de x. Es decir, tómate dos funciones, calcula su suma y esa va a ser la nueva función f más g. Similarmente, f menos g va a ser, su regla de correspondencia va a ser f evaluada en x menos g evaluada en x. Evalúa f en x y a eso réstale g evaluada en x. De ahí sigue el producto de funciones, f por g. Y esa está definida como f por g de x va a ser igual a f de x por g de x. Es la función producto. Luego, 1 sobre g la definimos como 1 sobre g de x es igual a 1 entre g de x, siempre que g de x sea distinta del 0, ¿no? Porque pues, no queremos que se anule el denominador. Entonces, 1 sobre g pues, es simplemente el recíproco multiplicativo de g. Y pues ya tenemos 1 sobre g, tenemos f sobre g. Y esta la vamos a definir como f sobre g de x igual a f de x sobre g de x. Otra vez, siempre que g de x sea distinto del 0. Pues bueno, siempre que tengamos dos funciones que pues tengan dominio y codominio en R, y pues en los últimos dos casos, si la g de x siempre es distinta de 0, pues vamos a poder definir estas nuevas funciones, que son operaciones entre funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la función f igual a x cuadrada y la función g que fuera, no sé, seno de x, pues la suma de esas dos cosas pues es tal cual, x cuadrada más seno de x. La resta pues igual, x cuadrada menos seno de x, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí simplemente estamos definiendo operaciones con funciones. Simplemente evalúa tu x en cada una de las funciones y luego haz la operación que te menciona. Pues bueno, estas son las operaciones entre funciones. ¿Cómo se comportan el codominio y las imágenes de esas funciones? Quién sabe cuáles van a ser, pero al menos el dominio sí sí los podemos establecer. En el caso de la suma, la resta y la multiplicación, estas tres van a tener el mismo dominio, que va a ser el dominio de la función f, intersección, el dominio de la función g. Si queremos evaluar una x bajo la función f más g, o la función f menos g, o la función producto fg, pues tenemos que tomarnos x que estén tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Por eso es que los dominios de estas funciones son precisamente la intersección de estos dos. Ahí está. En el caso del dominio de 1 sobre g, pues es casi el dominio de g. Es casi el dominio de g, pero le vas a quitar las x en este dominio, tales que se anulan bajo g.
Y pues sí, como queremos calcular un denominador, pues queremos calcularlo solo para valores distintos del cero. Entonces este va a ser el dominio de mi función 1 sobre g y el dominio de f sobre g pues es muy similar a los anteriores. Simplemente tómate la intersección de los dominios de f y g y réstale las x del dominio de g en donde g de x se hace cero. Esos dominios son importantes porque más adelante, bueno, en su guía van a venir seguramente ejercicios como de calcula los dominios de las siguientes funciones y pues van a venir funciones así como que cocientes o con raíces cuadradas. Ahorita vamos a ver raíces cuadradas y todo eso. Entonces, como son operaciones de funciones, pues tienen que saber bien cómo calcular esos dominios. Pero bueno, estas son todas las operaciones de funciones que podemos hacer. El dominio de f sobre g ya no es igual al dominio de f más g porque ahí ya no podemos considerar la x como cero. Es que, por ejemplo, digamos que tienes f de x igual a, no sé, 2x más 3 y tienes g de x igual a, no sé, menos 2x, ¿no? Entonces la suma f más g evaluada en x va a ser igual a 2x menos 2x más 3, va a ser la constante 3. Pero si tú consideras el cociente, f sobre g evaluada en x va a ser igual a menos 2x más 3 sobre 2x. En la de arriba, en la constante, pues no importa qué número real tengas, siempre la puedes evaluar bajo la función constante. Sin embargo, en esta de aquí no la puedes evaluar, por ejemplo, en x igual a 0, porque pues aquí el denominador se anularía, ¿no? Y no quieres eso. Entonces, difiere mucho porque en este caso, en el segundo caso, la g está actuando como un denominador. Y como es un denominador, le tienes que quitar todos los puntos en donde se hace 0. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso difieren los dominios. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a otra operación de funciones. Definición. Sean f que va de a en b y g que va de b en c funciones. Notemos que el codominio de f y el dominio de g coinciden. Bueno, en este caso definimos la función composición de f y g, denotada por g, circulito y f. Esta función va a ir del dominio de f a al codominio de C, de G, C. Y la vamos a definir de la siguiente manera. G, circulito F evaluada en X va a ser igual a G evaluada en F de X. Es decir, la función composición es primero aplica F y luego a ese F de X aplícale G. Entonces vamos a ver un dibujito, este dibujito de acá abajo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos A, que es el dominio de F, y B, el dominio de F, ¿no? Entonces F, esta función azul, que por ejemplo manda esta X a esta F de X, ¿no? Eso es lo que hace la función F. Luego la función G es esta función morada que va de B a C, toma valores en B y les asigna un valor en C.
por ejemplo, esta función, en este caso, este elemento de acá abajo, f de x, lo va a mandar a este de acá, que va a ser g evaluado en el elemento f de x. ¿Ok? Entonces, lo que hace la función composición es, pues mira, tómate todos los elementos en A, mándalos al conjunto B bajo F y luego ese elemento lo mandas bajo G al conjunto C. Y eso lo haces para todos los elementos en A. Si te sobran elementos en B que no participan en la función F, pues no importa, no estás considerando esos. Entonces, esta función de aquí sería mi función G compuesta con F. ¿Ok? Y pues vamos a ver unos ejemplos de cómo es que se comporta esta función. Por ejemplo, no sé, si f de x es igual a, qué sé yo, x más 1, vamos a ponerlo bien, es igual a x más 1, y la función g de x es igual a la función x cuadrada, entonces, ¿quién va a ser la composición? La composición de g con f. Primero, pues estas dos funciones tienen dominio y codominio de los números reales, entonces no pasa nada raro, podemos componerlas sin ningún problema. Entonces la composición de f y g va a ser, evalúa a g en f de x. Pues bueno, para cualquier x que yo me tome, f de x es x más 1. Entonces esto va a ser igual a g evaluado en x más 1. Y luego g, ¿qué te dice? G es simplemente lo que tengas elevado al cuadrado. Entonces esto pasa a ser x más 1 al cuadrado. Esa va a ser mi función composición de f y g. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo rápido. Si f de x va a ser igual, la hacemos igual a seno de x, y g de x es igual a 3x más 2, entonces, ¿quién va a ser la composición de f y g? La composición es primero aplica f a x y luego aplica el g a eso, pero pues f de x es simplemente toma x y sácale su seno, ¿no? Entonces esto se convierte en g de el seno de x. Y pues g es simplemente lo que tengas, multiplícalo por 3 y súmale 2. Entonces esto va a ser igual a 3 seno de x más 2. ¿Vale? Entonces esta va a ser mi composición de f y g. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, antes de pasar a los ejercicios, solo quiero mostrarles algo que pues, es una de las primeras preguntas que se nos viene a la mente con la composición, y es que si es lo mismo componer f y g que componer g y f, o sea, como que en sentidos opuestos. Pues veamos eso. Por otro lado, por el momento, ajá, ya me pusieron ahí en el chat, no, no es lo mismo, y lo vamos a ver con este ejemplo. Bueno, vamos con las mismas funciones, vamos a calcular la composición de g y f. Es decir, ahora va a entrar primero g y luego vamos a calcular f. En este caso tenemos que g pues es 3x más 2, entonces
Luego a eso le vamos a aplicar f y nos va a quedar que la función composición de g y f es seno de 3x más 2. ¿Vale? Y pues yo digo que estas dos cosas son distintas. A ver, nada más antes para mostrarlo rápido. Aquí tengo GeoGebra y vamos a calcular las funciones. Vamos a poner la primera función que sea igual a 3 por el seno de x más 2. Ahí está. Esa es la primera composición que sacamos y la segunda va a ser seno de 3x más 2. Y pues ya vemos que las gráficas son distintas, ¿no? Si cambian los valores a los que lo estás mandando bajo la composición. Entonces, pues claramente viendo las gráficas, pues esas dos funciones no son iguales. ¿Ok? Entonces, nos vamos a regresar rápido para apuntar esa observación. Entonces, observación. F compuesta por G no es lo mismo que G compuesta por F. En general. Puede que hayan casos en los que sí, sí sean la misma función, pero en otros no va a pasar esto. ¿Ok? Ok. Sí. Más adelante vamos a seguir trabajando con composición de funciones y nos va a quedar más claro el concepto, pero quiero que se queden con esto. Para componer una función, el codominio de la primera tiene que coincidir con el dominio de la segunda para que puedas aplicar la función como está en el dibujito, ¿no? Y de hecho es una buena forma para distinguir a veces las composiciones G con F y F con G. A veces, por cómo están los dominios de tus funciones, sí vas a poder definir una, pero no vas a poder definir la otra. Y eso pues depende de cada función. Pero eso ya lo veremos más adelante. Pero, pero, pero bueno, por el momento esa es la composición de funciones y vamos a ver algunos ejercicios. Este vamos a ponerle ejercicio. Y vamos a ponerle sean f y g, funciones en R. Falso o verdadero. Con argumento. Es decir, ahorita les voy a enunciar unas tres afirmaciones y tenemos que deducir si estas son verdaderas o falsas. Si son verdaderas lo probamos. Si son falsas, hay que mostrar un contraejemplo. La primera es que si F y G son suprayectivas, perdón. Entonces, F más G es suprayectiva. Bueno, en vez de esto vamos a ponerle 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La 2, si F y G son crecientes,
Entonces, f más g es creciente. Y la última, si f y g son crecientes, entonces la composición, no la otra, la composición de f y g, primero f y después g, es creciente. Bueno, pues esas son nuestras tres afirmaciones y hay que ver cuál es verdadera y cuál es falsa. La primera, si f y g son subproyectivas, entonces la suma de esas dos funciones va a ser subproyectiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea verdadero o que sea falso? La verdad no estoy tan seguro, pero yo me iría porque es falso. Porque es falso, ¿ok? Y más o menos como que, ¿qué contraejemplo se te vendría a la mente? Porque si los dominios se interceptan, entonces tendría que haber algún punto en el cual deje de ser su proyectiva, ¿no? No necesariamente. Bueno, es que todo depende de cómo es tu regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia es una suma. Entonces, Ok. ajá, bueno, sí podría pasar que con que la suma de dos números, pues te termine mandando varios puntos en el dominio o un mismo punto en el contradominio. Pero, pues, ¿cómo sería ese contraejemplo? No, no tengo una idea de cómo plantear el contraejemplo. No se me ocurre nada. Vale. Pero pues, sí, yo digo que esta cosa va a ser falsa. Es falso. Y pues vamos a plantear el contraejemplo. Vamos a definir f y g que ambas tengan dominios reales y contradominen los reales. Como pues funciones que tengan por dominio y contradominio todo R, pues ya hemos visto varias, lineales, polinomiales, no se me acuerdo otra en este momento. Bueno, seno y coseno también, pero esta yo digo que cuando vean contraejemplo, cuando tengan afirmaciones de este estilo y quieran formar contraejemplos, no se compliquen mucho, váyanse por lo fácil y a ver si pueden sacar algo con eso. En este caso, definimos f de x igual a la identidad de x. Esta cosa, pues creo que sí ya probamos que es su proyectiva, ¿no? Y cómo podríamos definir g de x para que la proyectividad de la suma truene. Les repito, esto no es muy difícil, pues ahora sí que si ya tienen una función, la función x, pues como que qué otra cosa les serviría. No, no sé la verdad, pero voy a decir g de x igual a x. No, si tú haces igual a x, pues la suma va a ser la función 2x. Y esta cosa sí va a ser su proyectiva. Entonces, como que esa no jala. Pero va por ahí. Algo como g de x igual a 5. No, porque la suma entonces ahí sería x más 5 y esa cosa va a seguir siendo su proyectiva. Que sea menos x. Menos x. Ajá. Menos x, pues esta cosa también es lineal, también va a ser su proyectiva. Vamos a ponerle, no voy a hacer la prueba porque pues, son muy sencillas.
notemos que F y G son suprayectivas, pero, eh, pero la suma de estas dos funciones está definida como f de x más g de x. Esto va a ser igual a ¿qué? A x más menos x. Y pues x menos x va a ser 0, ¿no? Es decir, f más g es la función constante 0. Que no es proyectiva en R. ¿Vale? Entonces, estas dos funciones proyectivas, lo que hicimos es colapsarlas a una función constante. Y pues ya sabemos que a menos que restringamos el codominio de la función, esta constante, nunca va a ser proyectiva. Y pues bueno, aquí faltaría decir que, considerando que f más g vaya de R a todo R, ¿no? Pero pues sí. Entonces, en este caso, mi suma de funciones no va a ser proyectiva. ¿Vale? Vale. Entonces, les digo, si seguramente van a venir unos ejercicios así en su nueva guía. Entonces, lo que hay que hacer, pues, en el caso de contraejemplos, pues no se equivalen en la cabeza. Utilicen las funciones más simples que conocemos, la x cuadrada, no sé, valor absoluto, cosillas así. Y pues nada más jueguen como que con signos o con cocientes de esas cosas. Bueno, la segunda, si f y g son crecientes, entonces la suma es creciente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es verdadero o que es falso? Verdadero. Verdadero. Sí, yo también creo que es verdadero. Y pues bueno, ya saben, si creen que una cosa es verdadera, hay que probarla. Entonces, sean f y g funciones en R crecientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que si x es menor a y, con x y y en el dominio de ambas funciones, entonces f de x va a ser menor o igual a f de y g de x va a ser menor o igual a g de y. ¿Vale? Esa era nuestra definición de que una función sea creciente. Ok, entonces vamos a tomamos x y y puntos en el dominio de mi función suma, tales que x sea menor a y. Es la función suma. Entonces, otra vez por la definición, tenemos que, como f es creciente, se sigue que f de x es menor o igual a f de y. Y similarmente, g de x va a ser menor o igual a g de y. ¿Y aquí qué podemos hacer? ¿Qué hacemos?
como f de x es menor o igual a f de y bueno, como todo lo de arriba, entonces f de x más g de x será menor o igual a f de y perdón, f de x más g de x será menor o igual a f de y más g de y. Exactamente. Si tienes dos desigualdades, las puedes sumar en ese mismo, siempre que mantengan el mismo orden, ¿no? Vaya, si tienes dos igualdades con la misma, digamos, orientación, en este caso menor o igual y menor o igual, pues las puedes sumar y van a seguir manteniendo ese mismo orden. Entonces tenemos que f de x más g de x es menor o igual a f de y más g de y. Ah, pero pues por definición de mi función suma, f de x más g de x es igual a f más g evaluada en x. Y f de y más g de y es la definición de f más g evaluada en y. Y pues, ¿qué tenemos? Que partimos de dos puntos tales que uno es menor a otro y llegamos que la imagen del primero es menor o igual a la imagen del segundo. Por lo tanto, la función f más g es creciente. ¿Vale? ¿Podría volver a explicar rápido la demostración, por favor? Ok. El ejercicio de la afirmación es que si f y g son crecientes, entonces la función suma f más g es creciente. Bueno, yo digo que esta cosa va a ser verdadero, ¿no? Si yo digo que una afirmación es verdadera, pues hay que probarla, ¿no? Entonces me tomo mis funciones f y g que sean crecientes. Y crecientes es lo que está en moradito. Bueno, para probar que la función suma f más g es creciente, me voy a tomar x y y en el dominio de dicha función, tales que pues x sea menor a y. Y lo que hay que demostrar es que la función suma mantenga como que esa desigualdad. Bueno, mantenga esa desigualdad una vez que apliquemos la función. Bueno, otra vez, tenemos x menor a y. Utilizo que f es creciente. Como f es creciente, entonces f de x va a ser menor o igual a f de y. Y similarmente con g también es creciente, entonces g de x va a ser menor o igual a g de y. Solo estoy ocupando que f y g son funciones crecientes. Luego, pues si sumo estas dos desigualdades, tengo la de aquí abajo. F de x más g de x es menor o igual a f de y más g de y. Pero por definición de la función suma, f de x más g de x es precisamente f más g evaluada en x y f de y más g de y es f más g evaluada en y. Entonces tenemos que f más g evaluada en x es menor o igual a f más g evaluada en y. Y eso es a lo que quería llegar. Por lo tanto, ya puedo concluir que la función f más g es creciente. Ah, ya, vale, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, eso es para la afirmación 2 y para la afirmación 3. Si f y g son crecientes, entonces la composición de f y g va a ser creciente. Igual y ahorita pues apenas acabamos de ver la composición, entonces pues si no están seguros, pero pues si alguien ya ha visto ese tipo de funciones, ¿qué creen? ¿La composición será creciente o decreciente? O bueno, ¿será creciente o no lo será? ¿O qué pasa? ¿Es verdadero o es falso? También la he puesto al verdadero. La apuesta en verdadero, ok. Pues sí, yo también pienso que esta cosa va a ser verdadera. Entonces, sean f y g funciones crecientes bueno, vamos a escribirlo así, sean f de a en b y g
función de BI en C, en C, crecientes, funciones crecientes. Y vamos a tomarnos X y Y en el dominio de la función composición que coincide con el dominio de la primera función. En este caso va a ser A. Lo que hay que demostrar, bueno, F y G en A tal es que X es menor a Y. Entonces, lo que hay que probar es que la composición casi me mantiene esta desigualdad. La composición de F y G evaluada en X es menor o igual a la composición de F y G evaluada en Y. Esto es lo que hay que probar, ¿ok? Entonces tenemos que X es menor a Y. Y queremos llegar a la moradito. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Podríamos agrupar en términos? ¿Cómo? Sí, como sea G compuesto en F menor o igual a X. No. Es que Se eso como que cancela. no te daría mucha información porque, o sea, primero no sabes que la composición de F y G evaluada en X sea menor a X o sea menor o igual a X, no sabes. Entonces como que eso de tratar de comparar términos a términos, pues no jalaría muy bien. Sí, se cancela entonces. Pues bueno, por definición la composición es, primero aplícale F y luego a ese F de X le aplicas G. Entonces yo digo que a estos dos, a X y Y, hay que aplicarles primero a F. Pero pues F es una función creciente. Entonces va a pasar que F evaluada en X va a ser menor o igual a F evaluada en Y. Y esto es porque F es creciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, ¿y qué sigue? Pues aquí podríamos distinguir dos casos, pero no son tan necesarios, pero vamos a ponerlos. Si en efecto f de x es igual a f de y, la desigualdad te da esa posibilidad, pues entonces puedes aplicar g de ambos lados y te va a mantener la igualdad, ¿no? Porque estamos aplicando g en el mismo punto, pues te va a dar la misma imagen. Si f de x fuera estrictamente menor a f de y, ¿qué pasa? Pues es menor, o sea, se mantiene. G evaluada en f de x va a ser menor o igual a g evaluada en f de y. Y esto porque la función g es creciente. Aquí g, estoy evaluando, tengo dos puntos, digamos, x' y y', tales que el primero es menor al segundo. Entonces, ¿qué hace g? Como g es creciente, pues se va a seguir que g evaluada en x' va a ser menor o igual a g evaluado en y'. Pero pues me dice que mi x' es f de x y mi y' es f de y. Entonces tenemos esto. Pues bueno, en cualquiera de los dos casos, tenemos que g evaluada en f de x es menor o igual a g evaluada en f de y.
Pero ¿cuál era mi definición de composición? La composición de f y g en X, pues esto de acá arriba, que es menor o igual a g evaluado en f de y esa es la definición de la composición de f y g evaluada en y. Esto pues es definición. Y pues esta cosa de aquí pues es precisamente lo que queremos probar. Por lo tanto, la composición de f y g es creciente. ¿Vale? Entonces, sería como, bueno, se plantean los casos donde f de x es menor a y, todo ello. Después se aplica la composición, pero Ajá, como era menor estricto, también, como es menor estricto, también puede ser menor igual, ¿no? sí, de acuerdo. Y ya Ajá, sí, después sí, es definición y ya bailó todo. exactamente. Ah, Sí, de hecho, igual y podrías omitir estos dos casos porque, pues, si ya tienes puntos x' menor o igual a y, pues ya inmediatamente puedes asumir que g de x' va a ser menor o igual a g de y, porque ahí el único caso que como que coincide, ¿cómo se llama? Causaría ruido es en el que x' fuera igual a y', pero pues ese caso ya, como lo menciona aquí, es muy rápido. Si son los mismos, pues al aplicarle la misma función, los va a mandar imágenes iguales. Entonces, sí que más adelante pueden omitir ese caso, pero pues sí, primero aplicamos f. Como es creciente, va a conservar la desigualdad con un igual. Y al aplicarle a eso g, pues va a seguir conservando la desigualdad. Y pues ya nada más aplicamos la definición de composición y pues ya te queda el resultado. ¿Ok? En la parte de si f de x menor a f de y, se cambia el menor a menor igual por la definición de creciente. Exactamente, ajá, esa es definición de creciente. Sí, en vez de funciones crecientes tuviéramos funciones estrictamente crecientes, ahí sí, ya no le das chance a que las imágenes sean menores o iguales, es menor estricto. Pero en este caso sí son crecientes hacia secas, entonces sí les podemos dar chance de que se dé la igualdad, ¿no? Oh, vale, gracias. Entonces sí es por la definición de creciente. Cuando se dice que f de, bueno, más bien, que g composición, bueno, f de x es igual a f de y, entonces, justo tenía mi duda. Ya me acordé. Entonces se puede decir como que es la misma función. Bueno, no la misma función, pero como arroja una misma imagen, se puede tomar como una Es misma función. ajá, es la misma imagen. Sí, es la misma imagen. Ajá. Por ejemplo, tienes tu A, tienes tu B, y tienes dos puntos X y los estás mandando a F a un mismo punto. Entonces, la imagen de X bajo F, pues es F de X. Y la imagen de F bajo Y, de Y bajo F, es F de Y. Pero como lo estás mandando al mismo punto, está al mismo punto en Y, pues tienes que F de X es igual a F de Y. Entonces, en este caso, dos puntos tienen la misma imagen. Ajá, eso es lo que puedes decir. Ok, va. ¿Vale? Gracias. Sí. Ok, pues bueno. Pues tuvimos un falso y dos verdaderos. Entonces, ya saben, si se encuentran con ejercicios así en su guía, pues primero traten de juzgarlos verdadero o falso. Si son verdaderos, pues los prueban, ¿no? Ahora que si dicen que uno es verdadero y nada más no le sale la prueba y nada más no le sale la prueba, es muy posible que no les salga, no porque pues estén equivocados o algo, no, bueno, no que estén utilizando argumentos equivocados o algo, sino que porque pues
puede que la afirmación sea falsa. Entonces, si nada más no les sale la prueba, pues intenten buscar contraejemplos a ver si uno rompe la afirmación. ¿Ok? Ok. Bueno, ahorita vamos a ver ejercicios de cómo calcular dominios de funciones, pero para eso vamos a introducir una nueva función. No la vamos a ver mucho detalle, pero pues sí es importante definirla. Bueno, vamos a ponerlo así. No definición, vamos a ponerle un puntito rojo así. Definimos una función f que tiene por dominio el 0, infinito y va a caer a, bueno, vamos a definir por codominio todo R, ¿no? Pero lo podemos restringir y ese tipo de cosas. Entonces definimos f de 0 a infinito a R como f de x igual a la raíz de x, donde raíz de x es el único número en el intervalo 0, infinito, tal que raíz de x al cuadrado te da a x. Ok, entonces mi función raíz cuadrada lo voy a mandar a un x, lo voy a mandar al único número en el intervalo 0, infinito, tal que el cuadrado de ese número sea el propio x. Por ejemplo, así rápidamente, al 0, pues aquí lo voy a mandar bajo f. ¿A qué número mando al 0 bajo f? ¿Quién sería como que su raíz cuadrada? 0. 0, ¿no? Al 0 lo voy a mandar al 0. Al 1, ¿a dónde lo voy a mandar? Bueno, y recordamos que raíz de x al cuadrado es raíz de x por raíz de x. Entonces, ¿a dónde mandaría 1 bajo f? ¿Quién sería su raíz cuadrada? 1. 1, exactamente. Luego, por ejemplo, si tengo 4, ¿quién sería su raíz cuadrada? 2. 2. Y así si tienes, no sé, 9, su raíz cuadrada va a ser 3 y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, rápidamente vamos a ver su función, su gráfica. Aquí está f es igual a raíz cuadrada. Y notemos que la gráfica de esta cosa es solo está definida para los números positivos. Y podemos ver que esta cosa, pues de hecho es creciente. Se puede probar, no lo vamos a probar ahorita, pero la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada es creciente. No crece tan rápido como las otras funciones que hemos visto, como la x cuadrada o una recta. De hecho, se tarda mucho en crecer, pero sí, como que en algún momento se va a ir, digamos, va a ser infinitamente grande, se va a ir a infinito. Entonces, esta es la gráfica de mi función cuadrada. Pero bueno, aquí como que estaríamos dejando unas preguntas medio abiertas. Por ejemplo, la gráfica me está diciendo que para, por ejemplo, al 2, lo puedes mandar a un número llamado raíz de 2, ¿no? Pero se podría preguntar por qué existe raíz de 2 o algo así, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, en las siguientes clases, pero pues sí pasa, ¿no? Si tu número Tengo es una duda. positivo, ajá,
Sí sería como 4, lo mandamos a 2, ¿no sería 4, lo mandamos a 4? No, porque la raíz cuadrada tiene la función es f de 4, lo tienes que mandar a un número llamado raíz de 4. Y raíz de 4 es un número tal que a multiplicarlo al cuadrado te va a devolver el 4. O bien, a multiplicar raíz de 4 por raíz de 4 te va a dar 4. Y pues, ¿qué número cumple con con esta hipótesis? Pues el 2, porque 2 por 2 es 2 al cuadrado y es igual a 4, ¿no? Entonces 2 va a ser la raíz cuadrada de 4. A canijo. Sí, ¿no? O, Sí, o sea, sé que está súper fácil, pero no me quedó como claro. sí, o sea, simplemente la raíz cuadrada lo estás definiendo mediante esta propiedad de acá arriba, ¿no? Tal que el cuadrado de ese número raíz cuadrada de x te devuelva x. O bien, por definición del cuadrado, que ese número multiplicado por sí mismo te dé x. El 0, por ejemplo, sí lo cumple. 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 porque 0 por 0 es 0. La raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1. Y 2 es raíz cuadrada de 4 porque 2 por 2 es igual a 4. Ok. ¿Sí? Entonces, nada más quédate como que con esa propiedad y pues, ajá. Y pues como que, no sé, checa otros ejemplos para que te quede más claro cómo es que funciona la raíz cuadrada, ¿no? Sí, de hecho creo Sí, que ya me quedó claro ahorita. Ya vi ok. más o menos qué era lo que se planteaba. Va, gracias. A mí me sigue quedando la duda de, o sea, entiendo que la función f de x es igual a raíz de Ajá, x, ¿no? sí. Pero ¿de dónde sacamos que la raíz cuadrada de x es al cuadrado? O sea, ¿de dónde sacamos esa parte? O sea, entiendo que eso es igual a x, pero ¿de dónde sale esa parte? Es nuestra definición del número. O sea, tal cual así lo estamos definiendo. Sí, por decirlo de cierta manera, nos lo estamos inventando, pero nosotros estamos dando esa condición para definir a este número raíz de x. Oh, ya, O creo sea, que ya. tal cual es una definición. Raíz de x, bueno, acá, es el único número en este intervalo, en el intervalo 0, infinito, tal que al multiplicarlo al multiplicar este número por sí mismo, te va a dar regresar a la x. Así es solo una definición, vaya. Oh, vale, vale, Ujú. gracias. Entonces, bueno, y nada más para terminar con esto, vamos a ver unas observaciones rápidas que dicen lo siguiente. No las voy a probar, pero pues espero que me las crean. Observaciones. La primera es que raíz de x existe si solo si x es mayor o igual a 0. Es decir, esta operación solo existe para números positivos. Y la segunda es que raíz de x es igual a 0 si solo si el propio x es igual a 0. Entonces le vamos a pedir estas dos condiciones a la raíz cuadrada para que, digamos, exista y para que funcione bien. Por ejemplo, no voy a probar todas, pero no sé, para la demostración de la ida de 1, si la raíz cuadrada existe, entonces puedes deducir que x es mayor o igual a 0. Entonces, por contradicción,
Supongamos por contradicción que raíz de x existe, pero x es menor a 0. Es decir, lo contrario a que x sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos que, 0 es mayor a x. Pero como raíz de x existe, eso me dice que entonces raíz de x por raíz de x es igual a x. Así la definimos. Raíz de x por raíz de x es igual a raíz de x al cuadrado. Y nosotros que ya probamos que todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Eso lo probamos en su momento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? 0 es mayor a x y eso a su vez va a ser mayor o igual a 0. Entonces, 0 es mayor a 0. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, si una raíz existe, entonces x tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. El regreso no lo vamos a probar porque pues, ahorita todavía no. Lo vamos a ver más adelante. Y para 2 es sencillo, creo. Pero bueno, ahorita estas son las observaciones con las que quiero que se queden. Por el momento solo quiero que me las crean las otras. Pero sí recuerden esto. Una raíz existe si solo si lo que está dentro de la raíz es positivo, mayor o igual a 0. Y la de adentro es 0, sí, solo sí. Y la raíz es 0, sí, solo sí. Lo de adentro es 0. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, ya que más o menos sabemos cómo se define y cómo se comporta la raíz cuadrada, ahora sí vamos a ver unos ejercicios. Determina el dominio de la función f. Entonces, que la primera función f sea f de x igual a, no sé, raíz de 14 menos 5x. Y que la segunda función f sea f de x igual a ver qué se me ocurre, ya sé, x menos 3 sobre raíz de 7x menos 3. No sé, por poner algo. Ok, entonces hay que calcular el dominio de las siguientes dos funciones. Entonces, para 1, ¿cómo calculamos el dominio de f de x? Pues, por ejemplo, Pues tendríamos que poner que 14 menos 5x es mayor que 0, ¿no? Ajá, vas bien. Bueno, vamos a tomarnos x en el dominio de f. Luego, si si nos tomamos x en el dominio de f es porque está participando en la función. Eso quiere decir que f de x igual a la raíz cuadrada de 14 menos 5x existe. Eso es que x está en el dominio de la función, que podemos calcular este número, es decir, que ese número existe. Y eso, según nuestra definición, pasa sí, solo sí.
Su compañera decía que 14 menos 5x es mayor a 0. Le puedo dar chance de que sea mayor o igual a 0. Si esta cosa fuera igual a 0, pues simplemente la raíz es 0 y pues ya, no me causa ningún conflicto, al menos en este ejercicio. Entonces, f de x igual a la raíz de 14 menos 5x existe si solo si lo de adentro, 14 menos 5x, es mayor o igual a 0. Y esto pues simplemente se transforma en una desigualdad a la que hay que resolver. Entonces pasamos el menos 5x sumando del otro lado y esto equivale a que 14 es mayor o igual a 5x. Es decir, estamos sumando 5x de ambos lados. Y 5 es un número positivo, su recíproco, un quinto es positivo, entonces podemos multiplicar por el de ambos lados y se va a conservar la desigualdad. Un quinto por 14 va a ser mayor o igual a un quinto por 5x. Pero pues esto equivale a que 14 sobre 5 sea mayor o igual a x. ¿Está bien? Sí, ¿no? Vale, entonces con x va a estar en el dominio de f, si solo si se satisface esto de aquí, que x sea menor o igual a 14 quintos. Entonces, bueno, ya podemos concluir que el dominio de f es igual a todas las x en R, tales que x es menor o igual a 14 quintos. Y eso en intervalos, ¿cómo lo podemos describir? Menos infinito, coma 14 quintos con intervalo, con cerrada. Así es. Bueno, me quedó ese corchete me quedó feo. Ahí está. Ajá. Dominio de f es el intervalo menos infinito, 14 quintos. Sí, está correcto. Entonces aquí lo que hicimos es comenzar con un x en el dominio de la función y ver a qué es equivalente que x sea ahí. Si x está ahí es porque existe la f de x y f de x existe si solo así se cumple esta desigualdad hasta acá abajo. ¿Vale? Sí. Ok. Creo que eso sí no había problema. Ahora con la 2, f de x igual a x menos 3 sobre raíz de 7x menos 3. Entonces, otra vez comenzamos con un punto x en el dominio de la función. Y esto pasa si solo si f de x existe. Y pues bueno, aquí, ¿qué es lo que me causaría conflicto para que f de x existiera? El numerador, pues, puede ser lo que él se le antoje, 0, 3, cualquier cosa, y no me va a causar ningún problema. Aquí el problema es el denominador. El denominador Aquí quiero... sí. Perdón. Sí, dime. Aquí sí el 7x menos 3 sí tendría que ser mayor estricto que 0, ¿no? Ajá, Para que la raíz no sea 0, pues. exactamente. Aquí
tenemos dos cosas. Primero, tenemos una raíz. Segundo, tenemos que esa raíz es un denominador. Entonces, para que la fracción exista, se deben de cumplir dos cosas. Tiene que pasar que 7x menos 3 exista y esa raíz tiene que ser estrictamente, bueno, tiene que ser distinta de 0. Y eso es equivalente a pedirle a que lo de adentro, 7x menos 3, sea estrictamente mayor a 0. Si este 7x menos 3 es mayor o igual a 0, pues esta cosa de aquí arriba ya existe. Y si esta cosa, 7x menos 3, es positiva, entonces la raíz va a ser distinta a 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que son equivalentes. Y pues otra vez, esto se reduce a resolver una desigualdad. Y una muy sencilla, de hecho. 7x menos 3 es mayor a 0. Sumamos 3 de ambos lados y tenemos que 7x es mayor a 3. Y 7 es positivo, su recíproco es positivo. Si multiplicamos por el recíproco, no te va a cambiar el orden de la desigualdad. Bueno, la orientación de la desigualdad. Entonces, un séptimo por 7x va a ser mayor a un séptimo por 3. Esto equivale a que x sea mayor a 3 séptimas. Mayor estricto. Por lo tanto, ¿quién sería el dominio de esta función en intervalos? X que pertenece a los reales. No, Bueno, perdón. ajá, No sé quién iba a hablar. Perdón, Sería 3 séptimos, coma infinito. ajá. X que pertenece a los reales, tal vez que X es mayor a 3 séptimos, pero eso, en notación de intervalos, es igual al intervalo 3 séptimos abierto, coma infinito. ¿Ok? Entonces, este sería el dominio de mi función. ¿Vale? Entonces, siempre que tengan Profe, una función. pregunta rápida. Ajá. En 3 séptimos, ¿por qué es un intervalo abierto, perdón? Primero porque bueno, llegamos, la, la condición que queremos es que este 7x menos 3 sea estrictamente mayor a 0. Para que así la raíz sea distinta de 0 y podamos dividir por la raíz. Y si te sigues si te sigues toda esa cadena de desigualdades, pues llegas a que 7x tiene que ser estrictamente mayor a 3 séptimos. Y ya este mayor estricto es lo que te da el intervalo abierto. 7 séptimos abierto como infinito. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, pues cuando tengan funciones que tengan, la mayoría de las funciones que las piden calcular dominios, algo así, van a venir con raíces, ¿no? Que son las que causan más conflicto. Entonces, cuando tengan ese tipo de cosas, pues primero, si tu si tu función es como la de acá arriba, es una raíz así a secas, pues simplemente tienes que asegurarte de que lo de adentro sea positivo y ya con eso, pues vas a encontrar el dominio. En cambio, si tu función es, por ejemplo, algo así que tiene una raíz en el denominador, pues lo que hay que hacer ahí es que no solo hay que pedirle lo de adentro que sea positivo, sino que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces la raíz va a ser distinta de 0 y vas a poder dividir por ella, entonces la función existe y todo está bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, puede que se encuentren cosas como que raíz sobre raíz. Entonces, aquí,
bueno, digamos que esto sea X y esto sea Y, entonces aquí habría que pedirle dos cosas. Primero, que X sea mayor o igual a 0 y que Y sea estrictamente positiva para que puedas dividir por la raíz, ¿no? Entonces aquí tú, por ejemplo, en estos casos, el dominio de tu función sería la intersección de dos dominios. Pero eso ya sería otra cosa, ¿no? O bueno, vamos a hacer un ejercicio de eso. A ver, vamos a definir un tercer ejercicio de este estilo. Vamos a llamarle f de x igual a no sé, a ver, algo así como raíz de x más 4, por poner algo. Y abajo que sea raíz de algo complicado. Ya sé. X cuadrada más 6x más 9. Sí, con eso. Ok. Que esta sea tu función. Quieres calcular el dominio de esa cosa. Entonces, como siempre, comienzas con una X en el dominio de la función. Y esto pasa si, solo si, f de X existe. ¿Vale? Pues bueno, aquí para que la f de X exista se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que la raíz de X más 4 existe. Y la raíz de X cuadrada más 6x más 9 exista y sea positiva. O sea, estrictamente mayor a 0. Bueno, en realidad sería distinta de 0, pero pues, la raíz siempre es positiva, entonces pues, le podemos pedir que sea distinta de 0 o positiva. Bueno, entonces ya aquí pasan dos cosas. Esto va a ser equivalente a que la raíz de x más 4 existe si solo si lo de adentro, x más 4, es mayor o igual a 0. Y la segunda va a existir y va a ser distinta de 0 si solo si x cuadrada más 6x más 9 sea positiva, estrictamente positiva. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Vale. Pues bueno, para la primera pues es sencilla, ¿no? X más 4 es mayor o igual a 0 si solo si x es mayor o igual a menos 4. Eso ya está. Ahora, para la segunda, pues esta cosa es un trinomio cuadrado perfecto y si factorizamos tenemos que esto va a ser ¿qué? X más 3 al cuadrado y queremos que ese x más 3 al cuadrado sea mayor a 0. Entonces, para que x más 3 al cuadrado sea mayor a 0, ¿qué necesitamos? ¿Qué pase? Que x más 3 sea mayor a 0. Que x más 3 sea mayor a 0. Espera, no me quedo para esto. ¿Y ya? Bueno, Y que x menos x no 3. valga menos 3. O que x más 3 sea menor a 0. Estrictamente menor a 0. ¿Por qué esta otra O? Porque si x más 3 es estrictamente menor a 0, cuando calcule su cuadrado, va a ser mayor o igual a 0 y en este caso como es distinta de 0, pues el cuadrado va a ser positivo, estrictamente positivo. Entonces,
puede pasar que x más 3 sea mayor a 0 o que x más 3 sea menor a 0. ¿Ok? Entonces no se olviden de esa opción, ¿no? Cuando tienen un cuadrado estrictamente positivo o mayor o igual a 0, pues pueden pasar dos cosas, que el factor sea positivo o que el factor sea negativo. Cualquiera de las dos cumple la condición de arriba. Y pues bueno, ya aquí es sencillo. Si x más 3 es mayor a 0, entonces esto equivale a que x sea mayor a menos 3. Y x más 3 es menor a 0, equivale a que x sea menor a menos 3. Ahora, si lo vemos con intervalos, x va a ser mayor o igual a menos 4, si solo si x pertenece al intervalo, ¿quién? Menos 4, infinito. Con el menos 4 cerrado. Y la segunda condición, x es mayor a menos 3 o x es menor a menos 3, si solo si x pertenece a qué conjunto. Para este de aquí, ¿cuál sería el intervalo? Menos infinito, coma, menos 3. Abierto. Abierto, así es. Unión. Ah, no. Sí, ¿Sí? Unión. unión para que, le estamos dando chance de que x sea mayor a menos 3, entonces x puede estar en este primer intervalo o x puede estar Menos 3, coma, infinito. exactamente. Entonces x va a estar en el dominio de la función si solo si x está en este primer intervalo y x está en este conjunto de la derecha. Por lo tanto, el dominio de mi función f va a ser igual a la intersección, porque tenemos la intersección del intervalo menos 4 cerrado como infinito con esta unión de intervalos. Menos infinito, menos 3, unión, menos 3, infinito. ¿Y quién creen que es esa intersección? ¿Cómo que quién creemos? Ajá, ¿El ahí o cómo? sí, ¿quién sería esa intersección, vaya? Como ¿Eh? los reales menos el 3 o algo así. Digo, el menos No, 3. no, ahí te faltarían varios puntos. Bueno, te sobrarían varios puntos. Digamos, a ver, aquí está el menos 4 y aquí está el menos 3. Entonces, digamos, este primer intervalo, menos 4 como infinito, pues empieza desde menos 4 y vete para enfrente, ¿no? Y este segundo intervalo, bueno, este segundo conjunto, menos infinito como menos 3 es considérate desde menos infinito hasta menos 3, pero no lo toques. Luego, sáltate menos 3 y de menos 3 para el real, ¿no? Para enfrente. Bueno, aquí no se ve muy bien a ver. El verde sí estaba bien, entonces vamos a hacer con rojo. Ok. Entonces, con rojo el segundo conjunto es de menos infinito a menos 3 sin tocar al menos 3. Te saltas en menos 3 y otra vez para enfrente, ¿no? Entonces yo quiero calcular la intersección de lo verde con lo rojo. ¿Quién sería? Sería menos 4,3. Bueno, menos 4 cerrado, coma Ajá. 3 abierto. Menos 3 abierto, ajá.
unión, si es unión, Ajá, sí, menos 3 abierto, coma, infinito. así es. Este de aquí es el dominio de mi función. ¿Ok? Entonces, vengo desde menos infinito, me Ajá, paro me paro en menos 3 y ya de ahí, bueno, no toco en menos 3 y ya de ahí me voy a infinito, ajá, pero eso en el es, otro, ajá, en el otro, exacto. pero en el otro parto en menos 4, Y, me voy hasta el infinito y nada más agarro lo que coincida. ajá, en donde coincidan, exacto. Esa es la intersección, Ok, ¿vale? ok, sí. Y no se podría expresar también como menos 4 a infinito menos el menos 3 o algo Sí, así. esa también es una forma equivalente de verlo. Menos 4 como infinito, menos el menos 3. La primera es nada más para que empiecen a, no sé si ya creo que no han visto, pero para que empiecen a operar con intervalos. Cuáles son la unión de intervalos, cuáles son la intersección de ciertos intervalos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ajá, también la otra forma de que me acabas de decir, también es una forma de representar ese conjunto, ¿no? Las dos sirven, pero normalmente se acostumbra, cuando tienes intervalos, a utilizar uniones o intersecciones, no tanto las diferencias. Ok, Ujú. gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Ok. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Bueno, yo creo que con estos ejercicios de cálculo de dominios también. Y ¿Y cómo se vería la imagen? a ver, vamos a calcularlo. Vamos a ver la gráfica en GeoGebra. Ok, entonces vamos a borrar esta, vamos a borrar esta otra. Entonces tenemos un cociente y ¿qué es? Es x más 4 arriba. Bueno, ahí en el ejercicio tenemos raíz sobre raíz, pero eso es equivalente a que todo esté dentro de la raíz, ¿no? Eso se puede probar más adelante y la prueba por el momento es créeme. Entonces, bueno, modificamos la gráfica y tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, f de x es raíz de x más 4 sobre raíz de x cuadrado más 6x. Y tenemos esta cosa de aquí. Y si se dan cuenta, parece que fn está definida para números menores a menos 4. Y de hecho, en menos 3, como que ahí se va para infinito. Es porque en menos 3 el denominador se anula. Es decir, ahí no está definido, por eso como que se va, entre más cerca estés de menos 3, los valores de f de x van a aumentar cada vez más. Ok, ok. Y Entonces, entonces, ajá, si nos piden como en un ejercicio de la guía o del examen, algo así, como calcular la imagen, el resultado sería de 0 a infinito, ¿no? ajá, y el resultado es fácil de verlo porque, pues, tienes una raíz que ocupa todo, ¿no? Entonces, a fuerzas tu imagen va a ser, positiva. Ok, Bueno, va a ser, como que contenida en el intervalo cero cerrado como infinito, ¿no? Toda la parte positiva del eje ya. ok, Y ok. ya de calcular específicamente la imagen, pues no creo que lo pongamos así, pero pues
Pero pues sí, ajá, pueden visualizarlo esto. De hecho, ajá, si tienen dudas como que para calcular dominio, grafiquen su función y pues ya eso les va a ayudar a más o menos ver cuál es el dominio de la función. Por ejemplo, aquí se ve claro que empieza en -4, como que se salta el -3 y se sigue para infinito, ¿no? Entonces, graficar funciones sí es una buena manera de visualizar los dominios. Solo que en los ejercicios no nos vamos a aceptar eso de que pues, la gráfica pues parece esto, ¿no? Ahí sí tienen que probar, hacer todo el análisis que hicimos ahorita. Está bien rara la gráfica, sí. ¿Eh? ¿Está bien rara la gráfica? Sí. Ah, sí, sí está un poquito rara. No te preocupes, vamos a ver, más adelante vamos a ver más raras. Pero bueno, demostración por dibujo, no, esa demostración no jala. Todavía no. Ya que estén en sus últimos semestres, ya como que ya no van a empezar a hacer más, ya van a empezar a utilizar más esas pruebas por dibujo, pero ahorita todavía no. A ver, pues vamos a ver un último ejercicio que tenga que ver con funciones. Ejercicio, determina el dominio y el contradominio. El dominio y el contradominio de las siguientes funciones para que éstas sean biyectivas. Y pues yo creo que nada más nos va a dar tiempo para uno. No sé. F de X igual a menos 7X cuadrada, no sé, más 6. Ok. Ahora te están dando una función y lo que quieres hacer es, bueno, esta función puede tener su dominio y su contradominio en general, pero quieres definírselos de manera que la función resultante sea biyectiva. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Como les dije, primero una buena manera de empezar es visualizando la función. Entonces la función aquí es, ¿qué? Menos 7x al cuadrado más 6. Ah, eso no. Ahora sí, más 6. Ahí está. Y pues como tiene un cuadrado, pues sí, nuestra función parece que va a ser una parábola. En este caso está apuntando hacia abajo y como que empieza en 6. Así, viendo la pura gráfica, ¿qué conjuntos sirven como dominio y contradominio para que esta función sea biyectiva? Es decir, que sea inyectiva y proyectiva. Puntos distintos van a puntos distintos y cubres todos los puntos en el contradominio con elementos en el dominio. Aquí tengo una duda. Ajá, Entonces, sería como tomar de la mitad izquierda y la mitad derecha, como dos conjuntos aparte. ajá, podría ser ajá. Sí, exactamente, podrías tomar la mitad izquierda o la mitad derecha de esta parábola. Parece que ambas dos mitades te servirían para definir una función biyectiva. Entonces aquí puedes escoger la que quieras, pero normalmente pues es más cómodo trabajar con elementos positivos en el dominio. Entonces, la que jalaría es la mitad de la derecha. Ok. Es decir, como que esta partecita de acá, ¿no? Y para esa parte, ¿cuál sería el dominio y cuál sería el contradominio? El dominio serían todos los reales, desde 0 hasta infinito. Ok, ajá, de ser infinito, sí.
¿Qué voto? Y el contradominio, pues todos los reales, pero desde 6 hasta menos infinito. Ajá, de menos infinito a 6. Sí, como que parecen que son nuestros conjuntos que sirven como dominio y contradominio. Entonces, definimos f que vaya de 0 cerrado a infinito a menos infinito, 6 cerrado. ¿Cómo? Pues aquí arriba la tienen, ¿no? F de x igual a menos 7x cuadrado más 6. Pues bueno, parece que esa función va a ser biyectiva. Pero pues, no queremos un parece, queremos que sea inyectiva, entonces hay que probarlo. Por demostrar que, primero, f es inyectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar puntos distintos en el dominio y probar que son puntos distintos y que sus imágenes son distintas. Entonces, sean x, y en 0, infinito. Tales que x y y son distintos. Por tricotomía pasa que x es menor a y o x es mayor a y. Entonces, podemos suponer que, sin pérdida de generalidad, x es estrictamente menor a y. ¿Ok? Pero tanto x que y están en intervalo 0, infinito. Entonces tenemos que 0 es menor a x y x a su vez es menor a y. Ahora, la función tiene a x cuadrada. Entonces me gustaría obtener a x cuadrada y a y cuadrada. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué hacemos con esta desigualdad? Si multiplicamos por una x, al final quedaría xy, ¿verdad? Y ya no Ajá. jalaría. Pero pues no necesitamos multiplicar por x, podemos multiplicar por ella misma. Recuerden que si 0 es menor a A y este es menor a B y 0 es menor a C y esta a su vez es menor a D, entonces se mantiene la desigualdad. 0 va a ser menor a A por C y esta a su vez va a ser menor a B por D. En particular, si multiplico, si estas dos desigualdades son la misma, tendría que 0 es menor a x cuadrada y esta a su vez va a ser menor a y cuadrada. ¿Vale? Sí. Pues bueno, Perdón, Daniel, ¿por qué habíamos supuesto que x era menor a y? para probar que una función es inyectiva necesitamos partir de dos puntos distintos y llegar a que las imágenes son distintas. Ah, Aquí, ok. ajá, aquí tenemos Bien. que x es distinto de y Ah, eso ya. por, perdón, y eso, Perdón. no, no te preocupes. Ajá, y como son distintos, por tricotomía se tiene que dar que o x es menor a y o x es mayor a y. Ah, después vamos a suponer que x es mayor a y. No es necesario porque, por ejemplo, en el caso de que y fuera menor a x, que es el otro caso, pues es que aquí podría simplemente renombrar esta y como x', a esta x como y', y pues si tú sustituyes esta x' y esta y' aquí y aquí, pues toda la prueba va a seguir. Vaya, lo que estoy diciendo es que las pruebas son completamente iguales, salvo por las etiquetas que estamos dando. Entonces, pues basta Sí, con, solo basta con que sean diferentes. ajá, entonces Ah, basta con solo considerar una de ellas para que la otra también pues se cumpla, ¿no? ok, gracias. Ujú. Vale, entonces ya tenemos que 0 es menor a x cuadrada y este a su vez es menor a y cuadrada.
El 0 aquí solo necesité para esto, para esta multiplicación de desigualdades, pero ahorita ya no lo necesito tanto, ¿no? Entonces, x cuadrada va a ser menor a y cuadrada. Luego, mi función que hace, tienes al cuadrado, le multiplicas un menos 7. Eso vamos a hacer aquí. Menos 7 es negativo, entonces te va a voltear la desigualdad. Menos 7x cuadrado va a ser mayor a menos 7 y cuadrada. Y luego la función que hace, ya que tienes esto, le suma 6. Entonces suma 6 de ambos lados de la desigualdad. Menos 7x cuadrada más 6 va a ser mayor a menos 7y cuadrada más 6. Pero pues esas ya son mis imágenes. F de X y F de Y. Y aquí sí estamos diciendo que F de X es mayor a F de Y, pero más que eso, lo que me importa aquí es que F de X es distinto de F de Y. Sí, sería el otro caso en el que X fuera mayor a Y. Se prueba similarmente. Que F de X va a ser distinto a F de Y. Que es lo que decía su compañera, ¿no? Que pues, en el otro caso, pues también. En el otro caso llegaría a algo así como F de X va a ser menor a F de Y. Pero igual, lo que no me importa tanto el orden de la desigualdad, lo que me importa es que sean distintos. Entonces, tomé puntos distintos, X distinto de Y, y llegué a imágenes distintas. F de X es distinto a F de Y. Por lo tanto, F va a ser inyectiva. No me quedó del todo claro cómo es que se llega a la conclusión de que son distintos. Bueno, aquí arriba es porque F de X es mayor a F de Y. Ajá. Pero pues es una desigualdad estricta, no estás dando la posibilidad del igual. Entonces, si uno es mayor al otro, pues se infiere que son distintos. Ah, ya. Ujú. Ah, por lo que habías hecho al inicio, ¿no? Por tricotomía. Sí, exactamente. Ajá, por tricotomía. Ya ves que por tricotomía solo pasan tres cosas. O uno es menor al otro, son iguales, o el otro es menor al uno. Ajá. Ok. Entonces, por tricotomía, de hecho sí vamos a ponerlo aquí. No puede pasar que fx sea igual a f de y. Ahí está. Va. Y eso ya me prueba que la función es inyectiva. Ahora vamos a probar que f es inyectiva. Superyectiva. Entonces vamos a tomarnos una y en el codominio de mi función. El codominio de mi función era ¿qué? Menos infinito, coma, menos 6. Entonces, supongamos que y es igual a f de x para alguna x en el dominio de una función, es decir, en 0, infinito. Pues bueno, si y fuera la imagen de un punto x, entonces por definición de f, tendríamos que y es igual a menos 7x cuadrada más 6. Y pues de hecho, por cómo nos tomamos a y tiene que ser menor o igual a menos 6, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que hay que hacer es despejar a x en función de y. Pues bueno, ¿qué hacemos? Restamos 6 de ambos lados. Tenemos que y menos 6 es igual a menos 7x cuadrada. Y esto va a ser menor o igual a... Ay, perdón, Daniel, no sé si estoy viendo mal. Creo que era de menos infinito a 6, ¿no?
No, menos menos infinito a 6. Sí, yo también decía que había algo raro, sí. Gracias. Y Sí, es 6 cerrado. sí. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ajá. Ahí está. Entonces sí tenemos la primera de arriba, luego sumamos 6, restamos 6, tenemos que y menos 6 es igual a menos 7x cuadrada, y esto va a ser menor o igual a 6 menos 6, que es 0. Lo moral es simplemente porque quiero que la x que yo calcule caiga dentro del intervalo 0, infinito. Vale, entonces tengo menos 7x cuadrada, voy a multiplicar por un 1 sobre menos 7. Eso es equivalente a poner que, bueno, podemos multiplicar por un menos 1 primero, y sería y menos 6 por menos 1 sería 6 menos y, igual a menos 7, que es 7, x cuadrada, y al multiplicar por un número negativo se voltea la desigualdad. Luego, ahora sí multiplico por 1 sobre 7, y te quedaría que esto es 6 menos y sobre 7 igual a x cuadrada. Y esto va a ser mayor o igual a 1 sobre 7 por 0, que es 0. Y ahora, x cuadrada es igual a 6 menos y sobre 7. 7 es está como denominador, pero no me la anula. Entonces, como tienes un número positivo, tú le puedes calcular la raíz cuadrada. Así que esto va a ser equivalente a que 6 menos y sobre 7, la raíz cuadrada de esto sea igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que va a ser, como x positivo, va a ser x. Aquí simplemente estoy sacando raíz cuadrada de ambos lados y sé que puedo hacerlo porque ambos son positivos. Nada más que aquí hago un spoiler. La raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora solo hay que quedarnos con esto. Y solo me voy a tomar este número de aquí. Este número, raíz de 6 menos y sobre 7, cumple con ser positivo. Entonces esa es la x que yo voy a proponer para pegarle a y bajo f. Entonces, notemos que x igual a la raíz de 6 menos y sobre 7 es un número entre 0 e infinito, es decir, el dominio de mi función. Y por todo lo que ya hicimos, f de x va a ser igual a y. Es decir, existe un número en el dominio de mi función tal que bajo f le pega al número y que escogí al principio. Por lo tanto, f es su proyectiva. Entonces, aquí lo que hicimos es que, ya que tengo, suponiendo que y es la imagen de un número x en el dominio, pues hay que despejar esa x en función de y para encontrar el número x que me sirve. Ok, entonces, esto me prueba que f es su proyectiva y ya puedo concluir que f es biyectiva. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Tengo una. Ajá. La raíz de 6 menos y no va a afectar en nada. No, porque por cómo nos tomamos y, y nos tomamos como, por estar en la imagen de la función, en el codominio de la función, por lo tanto, es menor o igual a 6. Entonces,
Siguiendo todas las operaciones que hicimos, llegamos a que 6 menos y sobre 7 va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, puedes calcularle la raíz cuadrada sin ningún problema. Ah, ok. Es por eso que puse estas desigualdades en moradito para ir controlando a dónde va a caer y. Ok. Ujú. Si de Así alguna es. forma no se hubiera volteado, sí habría problema, ¿no? ¿Verdad? Ajá, si tuvieras que por ejemplo, que aquí es en vez de mayor o igual es menor o igual a 0, pues ahí sí como que ya no puedes calcular la raíz, ¿no? Y ahí sí ya entras en pánico. Pero no, por cómo me tomé y, yo fui controlando no solo a y, sino todas las operaciones que le iba haciendo para asegurar que 6 menos y sobre 7 fuera positivo y así pudiera calcularle raíz cuadrada. Ok, va. Gracias. Sobre la guía, sí, yo creo que ya se los van a dejar sobre estos días, ya, pues bueno, ya normalmente, Luis me pregunta por algunos ejercicios y yo armo una guía preliminar y se la mando, ya se la mandé, entonces nada más él está checando qué ejercicios sí pueden entrar y qué no. Pero sí, yo creo que ya en esta semana o en estos días ya debería de subirse a Claro. ¿Cómo nos fue en el examen? No lo sé. Ahí sí, le toca al segundo ayudante ver los exámenes. Pero muchos de Hay ustedes, otro ayudante. ¿eh? ¿A poco hay otro ayudante? Sí, hay otro ayudante. Bueno, no sé si hayan visto la página de facultad de Classroom, pero hay otro ayudante, se llama Edgar, y creo que él es que mayormente va a calificar los exámenes, o lo está calificando. Ah, creo que sí, pero pensé que no cantaba ya No, con sí, él. sí, sí, sí participa. Pero sí, Edgar es buena onda, sabe mucho, entonces sí los va a calificar justamente. Y pues Trabaja en las muchos, sombras. y pues muchos de ustedes me mandaron ejercicios antes del examen, y pues sí les mandé correcciones, entonces yo creo que no les va a ir mal, espero, espero. Pero sí, por lo que viste, parece que muchos de ustedes sí iban bien, ¿no? Entonces, esperemos que les vaya bien en el examen. Pues Vale, bueno, profe. ¿Y usted se sí. va a disfrazar para el viernes? No lo sé, sí les Ah, dijo sí, Luis. que se nos una. Sí. Yo digo que hagan un concurso de disfraces entre Isli Bill del los ayudante ayudantes y también. el profesor. Vale, ¿no? No sabía, ya lo había hecho Luis el año pasado, eso de concurso, no sabía si lo iba a hacer otra vez, pero sí, nos conectamos y a ver de qué nos disfrazamos. Y pues eso del Excelente. concurso, pues podrían decirle a Luis para que lo avise al segundo ayudante también. Pero sí, yo creo que sí me conecto con ustedes el viernes y pues ya, a ver cómo se pone esto, Vale, Va. profe. ¿vale? Bueno, entonces Vale. sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Las siguientes clases serían con Luis. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Nos profe. vemos, gracias. Nos vemos. Bye, Daniel. Gracias, Dani. Bye. Bye, nos vemos.